¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy miércoles 27 de agosto y la noticia en Colombia, por supuesto, es nuevamente de orden público. 33 militares permanecen secuestrados en el departamento del Guaviare. En las últimas horas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el hecho se presentó el pasado domingo en jurisdicción del Retorno por parte de al menos 600 campesinos. Es la misma zona donde fue abatido alias Dumar, cabecilla de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. La situación, Carlos Andrés Pérez. Momentos de tensión se viven en el departamento del Guaviare desde el pasado fin de semana. Todo inició el domingo cuando se llevó a cabo un operativo por parte de la fuerza pública en zona rural del municipio del Retorno en el Guaviare, donde 10 personas, al parecer integrantes de las disidencias de las FARC, murieron en el lugar, entre ellos alias Dumar, cabecilla principal de la facción Martín Villa y hombre cercano y de confianza de Iván Mordisco. En medio del operativo, 34 militares fueron retenidos por la comunidad. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se trata de un secuestro bajo la presión de la guerrilla. A la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. No los están reteniendo. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro. Que dicen que es un corredor humanitario. Aquí nosotros nos podemos y debemos defender no solamente nuestra integridad. Según inteligencia militar, alias Jimmy Martínez sería el responsable de la retención de la tropa. Esto tras la muerte de alias Dumar en medio de las operaciones militares. La fuerza pública pide la pronta liberación de los uniformados y exige que les respeten su integridad. Entre tanto, una emboscada contra una patrulla de la policía dejó 2 uniformados heridos en la frontera con Venezuela. Richard Quiñones desde Cúcuta. 2 policías fueron víctimas de una emboscada en el municipio de Villa del Rosario, en la frontera con Venezuela. Uno de ellos, un patrullero, recibió 3 impactos de bala en la pierna, la pelvis y la ingle. Fue trasladado hacia el hospital local Jorge Cristo Sayún y posteriormente hacia la clínica médica Duarte, donde se encuentra estable y recibe atención médica prioritaria. El ataque ocurrió cuando los uniformados acordonaban una zona tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. En medio de esta labor, desconocidos lo sorprendieron a disparos, en un hecho que aumenta la tensión en esa zona de frontera. Y terminó la pesadilla para la familia de la médica Daniela Hernández Montoya, quien el pasado 14 de agosto, mientras recogía a sus hijos en el colegio en Sevilla Valle, fue interceptada por hombres armados. En las últimas horas se confirmó su liberación. Melissa Solán. En las últimas horas se confirmó en el municipio de Sevilla Valle del Cauca la liberación de la doctora Daniela María Hernández Montoya. Había sido víctima de secuestro el pasado 14 de agosto. La médica fue interceptada por hombres armados mientras se desplazaba en su vehículo justo después de recoger a sus 2 hijos de 4 y 8 años del colegio. Tras conocerse ese secuestro, horas después los 2 menores fueron liberados sanos y salvos en una zona rural del municipio, lo que trajo un primer alivio en medio de esta incertidumbre. Y este 26 de agosto la Personería Municipal de Sevilla confirmó que la doctora Daniela Hernández ha sido finalmente liberada y ya se encuentra a salvo junto a su familia. John Edward Osorio Londoño es el personero de Sevilla Valle del Cauca. Por el momento lo único que podemos decir es que tenemos conocimiento por una fuente muy confiable de que Daniela en este momento se encuentra a salvo y con su familia. Así que felices precisamente por esta noticia que hoy podemos compartir. Todas las instituciones respondieron a prontitud, se realizaron las acciones pertinentes, pero tenemos que decir, desconocemos en este momento por parte de la personería el marco de la situación en la que se reintegró la libertad de la doctora Daniela. La noticia ha sido recibida con alegría y gratitud por parte de la ciudadanía. Mientras tanto, las autoridades continúan en las investigaciones para dar con los responsables de este secuestro. Hablamos ahora de noticias políticas porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que la campaña Petro Presidente en 2022 no superó los topes permitidos, contrario a lo que dice la ponencia que fue presentada en las últimas horas ante el Consejo Nacional Electoral, que señala que se superaron por más de 3.000 millones de pesos. Esa ponencia del Consejo Electoral habla de sanciones económicas para Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de la estatal Ecopetrol. Mateo Piñeros. La ponencia radicada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada señala que la campaña Petro Presidente violó los topes electorales y también se habría financiado con fuentes prohibidas. Los magistrados proponen dar traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, así como compulsar copias a la Fiscalía para investigar las conductas del gerente de la campaña, Ricardo Roa. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tuvo que ver
por la recolección o por las recolectas de dinero, estoy seguro que Ricardo Roa nunca jamás pasó o excedió esos montos. Esta ponencia no contempla sanciones de carácter político como la pérdida de personería jurídica de Colombia Humana o de la UP. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada. Compulsaremos copias, una vez sea aprobada la ponencia en sala, a la Fiscalía para que investigue financiación prohibida, superación de topes y aquellas conductas que se determinen. Para el próximo jueves, 11 de septiembre, he citado la sala plena con el propósito de debatir y votar esta ponencia. La propuesta de la ponencia se concentra en sanciones económicas que obligan a devolver recursos y a pagar multas millonarias a personas involucradas en la campaña, como el gerente y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y sobre la base de seguridad, el dirigente Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, formalizó en las últimas horas su precandidatura presidencial por el Centro Democrático. Andrés Carmona. En la mañana de este martes, en el patio Núñez del Capitolio Nacional, el padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, oficializó su precandidatura presidencial por el Centro Democrático. En un discurso cargado de emoción, Uribe Londoño confesó hablar desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano, la de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas. Hoy anuncio mi candidatura presidencial porque creo en un destino distinto, un destino donde las madres vean a sus hijos crecer libres, donde los jóvenes no tengan que huir, donde los abuelos mueran en paz, rodeados de amor y no de miedo. Y en especial, como lo decía Miguel, un destino en el que los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos. Horas más tarde, en el recinto de la plenaria del Senado, se llevó a cabo el acto de posesión de María Angélica Guerra López como senadora en la curul que ocupaba el senador y precandidato presidencial. Acompañada por su familia, su padre, el exsenador José Guerra de la Espriella, el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, y el precandidato Uribe Londoño, la senadora Guerra dedicó sus primeras palabras con mucha tristeza para hacer un homenaje a Uribe Turbay. A pesar de las tristezas y los días oscuros que vive Colombia, al ver la silla arropada con la bandera amarillo, azul y rojo, que representan el mensaje de unidad, amor y paz de Miguel, reafirmo mi lealtad a sus ideales, a sus sueños. Guerra López dejó claro que no vino a reemplazar a Miguel Uribe, ya que para ella es irreemplazable, sino que llega al Congreso a aportar a su partido, a su proyecto político, en donde tendrá como principios la defensa de los niños, los jóvenes, las madres cabeza de hogar y la familia. Y seguimos hablando del caso de la niña Valeria Afanador, desaparecida en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca. En las últimas horas, el abogado de la familia reveló un video en el que la rectora del colegio allí en Cajicá señaló a un extrabajador como el presunto responsable de la desaparición de la niña. Nicolás Rodríguez. Otra arista tendría la investigación de la desaparición de la menor de edad Valeria Afanador tras 16 días de búsqueda en Cajicá. Pues a través de sus redes sociales, el apoderado de la familia reveló un video en que la rectora del gimnasio Los Laureles, Sonia Ochoa, en una reunión de padres de familia, señala que fue un extrabajador el responsable de este caso. Y en palabras de la rectora de la institución, lo hizo con el único objetivo de hacer daño, no solamente a la institución, sino a la familia. ¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador, una situación. Claro, yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la fiscalía y le he dicho a al comandante, al coronel, al general, y pues finalmente sí queremos dar obviamente con el responsable que haya justicia. Pero la familia Afanador fue afectada, Valeria y la familia. Por su parte, el representante de la familia, el abogado Julián Quintana, aseguró que esa declaración no estuvo en la primera indagación de la fiscalía, por lo cual le pide a la rectora y también al ente de investigación que se aclare lo dicho. También nos confirman fuentes de la fiscalía que aún no está confirmado si se realizarían nuevas inspecciones o no tras lo mencionado. Y es que con esto también cabe resaltar que desde la alcaldía de Fabiola Jacome en Cajicá se aseguró que la búsqueda de la menor la asumiría el CTI de la fiscalía, ya que el cuerpo de bomberos del departamento no pudo comprobar alguna evidencia de que la menor haya caído a una de las cuencas de agua o a alguno de los pozos del municipio, como fue una de las hipótesis planteadas principalmente en la investigación. Con esto también cabe recordar que el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que esa hipótesis de desaparición forzada tras estas pruebas y varios días de búsqueda tomó muchísima más importancia. Y en noticias internacionales, mientras que los activos militares de Estados Unidos se movilizan hacia el Mar Caribe, el secretario de Estado Marco Rubio arremetió contra los carteles y agradeció a los países que han respaldado a Estados Unidos en los esfuerzos antinarcóticos. Juan Camilo Merlano en Washington.
Es un despliegue masivo el que ha hecho los Estados Unidos hacia las costas de Venezuela, al sur del Mar Caribe, y se espera que en los próximos días estén en posición los buques destructores submarinos, en total 9 embarcaciones, así como también aviones de espionaje tipo Poseidón, P-8. Pero en las últimas horas el secretario de Estado Marco Rubio, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, no se refirió directamente al régimen de Nicolás Maduro ni al cartel de los soles, ni tampoco al despliegue militar, pero sí habló de la posición de este gobierno en lo que tiene que ver con la lucha antinarcóticos. For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison, killer poison, into our cities. Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los carteles. Estamos recibiendo una increíble cooperación internacional de países en la última semana: Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y hoy Argentina. Y una cosa es que vamos a detener las drogas, estamos teniendo incautaciones récord, pero otra es que vamos a formar una coalición internacional contra esta plaga, aseguró el secretario de Estado. Y cerramos hablando de deportes porque a pocos días de los duelos por las eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, Colombia fue reconocida como una de las mejores selecciones del mundo por el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti. Juan Camilo Vargas. Se trata de Carlo Ancelotti, el entrenador de Brasil, que en una entrevista respondió cuáles son las selecciones que darán pelea en la Copa Mundial de 2026. Los equipos hay que pueden competir en un mundial, hay muchos equipos. En América del Sur, Argentina, Brasil, Ecuador tiene un equipo muy bueno, Colombia también. En Europa, los mismos equipos, Inglaterra, España, Francia, Alemania. Espero que Italia esté en el Mundial. Colombia aún no se asegura en el Mundial, mientras que Brasil, que enfrenta a Chile y Bolivia, ya tiene cupo en México, Estados Unidos y Canadá 2026. Y cambiamos de tema porque en el fútbol colombiano Millonarios perdió, pero clasificó a octavos de Copa en el estreno de Hernán Torres en la dirección técnica. Cayó 2-1 ante Real Cartagena en la Heroica, pero ganó el global por 4-3 por la victoria que consiguió en la ida en el Campín. El embajador enfrentará a Envigado en la próxima ronda. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día. Boombox.